¿Quién es como tú? 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 ¿Quién es como tú que juzga con justicia, dando lo merecido al que actuó con injusticia? Son preguntas que me hago todos los días. Observo el mediodía y digo qué fantasía. Mis ojos se deslumbran de ver tantas palomillas que vuelan de un lado para el otro. Señor, qué alegría. Como tú no hay nadie que se compare en el mundo, ni en el futuro venidero, ni en el mundo entero. No hay nadie como tú que tenga esa actitud, que actúe con sabiduría como lo haces tú. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les damos al Centro Internacional de Estudios Bíblicos, el lugar perfecto para la gente imperfecta. Extrañándolos de estar frente a frente, ¿verdad? De podernos ver, abrazar, de poder platicar, conversar, reír. Pero tenemos la oportunidad a través de estos medios y los vamos a utilizar como Dios nos la ha puesto en nuestras manos. En esta noche vamos a estudiar un capítulo más de la palabra del Señor, que está en el libro de Primera de Samuel en el capítulo 14. Para ello vamos a orar y pedirle dirección al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, amado Señor. En esta noche venimos a ti, Señor, agradecidos por todo lo que has hecho y sabiendo y expectantes de todo lo que tú harás. Te pedimos por las naciones centroamericanas que están siendo azotadas por huracanes, porque están siendo azotadas por temporales, y por toda la gente que sufre, por los que han muerto. Y Señor, te pedimos que este pueblo o estos pueblos una vez por todas alcen sus ojos al cielo y empiecen a ver tu rostro y a pedir tu dirección, como nosotros en esta noche lo hacemos, en el nombre de Jesús. Tu pueblo dice amén. El tema de hoy se llama Jonatán el Valiente. Jonatán el Valiente es una continuación de Samuel capítulo 13. Vamos al capítulo 14, que es la guerra contra los filisteos. Dice Primera de Samuel en el capítulo 14, versículo 1: aconteció un día que Jonatán, el hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía armas: ven, pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba en el extremo de Gabá, debajo de un granado, ahí en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres, ya no eran 2000, eran 600. Y Ahías, el hijo de Ahibot, hermano de Icabot, hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro al otro, y el uno se llamaba Bosés y el otro se llamaba Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro hacia el sur, hacia Gabá. Y dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga Jehová con nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues que estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos vosotros, entonces no estaremos en nuestro lugar y no subiremos. Mas si nos dijeren: suban, nosotros entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje, y dijeron: subid a vosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras de mí, porque Jehová los ha entregado en mano de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y con sus pies, y tras el paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas iba y los mataba. Y fue esta primera matanza. Hicieron Jonatán y su paje como 20 hombres, en el espacio de media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, y hubo pues una gran consternación. Bueno, recordamos en la enseñanza anterior que este muchacho Saúl
hizo una barbaridad. Agarró e hizo el sacrificio, o sea, suplantó el trabajo de lo que era el pastor, ¿verdad? De lo que tenía que hacer el profeta Samuel, y él lo hizo a su voluntad, simplemente por el hecho de que miró que la gente se iba y él no quería que se fuera. Entonces, por querer agradar a la gente, terminó desagradando a Dios. La Biblia dice, no podemos tener dos señores. O sea, yo tengo que decidir en mi corazón a quién quiero agradar. Si quiero agradar a Dios, debo de entender en mi mente que básicamente voy a enojar siempre a todo mundo. Pero si quiero agradar a Dios es el único camino. Y si quiero agradar a los hombres, tengo que entender que voy a terminar desagradando en algún momento a Dios. No podemos servir dos señores. Saúl no lo entendió así. ¿Cómo termina Saúl? Saúl termina huyendo. Se le habían ido como 600 hombres, o sea, le quedaban como 1400 hombres, y con esos 1400 hombres huyó a las montañas. Se empezaron a esconder en cuevas, un desastre de rey. En este capítulo, ¿verdad? Ya encontramos a Saúl que solo estaba con el sacerdote. Todos los reyes cuando salían a la guerra, yo ya les expliqué en la enseñanza pasada, siempre los acompañaba el sacerdote. Bueno, estaba con el sacerdote y ya solo habían 600 hombres, o sea, se le fueron 1000 hombres más. Saúl estaba completamente derrotado. Ahora, ¿con quién estaba Saúl? ¿Quién era esa persona? Sabemos que era el sacerdote, pero ¿qué sacerdote? Porque sabemos que Samuel ya no estaba con él. Entonces, ¿quién estaba con Saúl? Bueno, dice que estaba Icabod. ¿Quién es Icabod? Bueno, sí, tenemos que ir un poquito atrás para recordar quién era el sacerdote Icabod. Dice primera de Samuel capítulo 4 versículo 19. Dice, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, muertos su suegro, Elí, y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron dolores de repente. Versículo 21. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro. O sea, ¿quién estaba ahí? Estaba en esa cueva. Miren que esto, estaba un rey que estaba rechazado ya por Dios, y estaba un sacerdote que estaba también rechazado por Dios. O sea, qué bonito, ¿verdad? Siempre los pares se van juntando, ¿verdad? Así de facilito siempre nos tendemos a juntar con nuestros similares. Y ahí estaba Saúl con 600 hombres de un ejército de 3000. Ya le quedan 600. Y estaba un sacerdote que el nombre de él que representa, dice, la gloria de Dios ha sido traspasada. O sea, ya la gloria no estaba en ese rey, ni la gloria estaba en ese sacerdote. Debemos de estudiar la Biblia. La Biblia no es de interpretación privada. La Biblia siempre se enseña a sí misma. Siempre la revelación de la Biblia, cuando tú entiendas un capítulo, la misma Biblia te va a explicar ese capítulo. Entonces tú debes entender que lo que estabas ahí viendo era una gloria pasada. Ya no estaba la gloria de Dios en ello. La gloria de Dios no es caer al suelo. La gloria de Dios no es tirar saliva ni dar vueltas. La gloria de Dios es la presencia de Dios en la vida de una persona. O sea, la presencia de Dios ya no estaba en Saúl, y la presencia de Dios ya no estaba en este sacerdote Icabod. ¿Por qué? Porque eran los descendientes nada menos que de dos sacerdotes que habían violado el pacto con Dios. Ahora vamos a ver los puntos de esta enseñanza, porque es totalmente la actitud de Saúl con la de Jonatán. Jonatán es un varón de Dios en toda regla, ¿verdad? Número 1, la guarnición de los incircuncisos. O sea, ese término que le da Jonatán, bueno, ya vimos el pasaje. Jonatán está con el papá, queda viendo al papá, dice, aquí no hay fe, aquí lo que está es que esta gente no confía en Dios, y él agarró a su paje, ¿verdad? Y se fue. Y dice que Jonatán fue caminando solito, no le dijo a nadie, ¿verdad? Puso su vida en manos del Señor y miró la guarnición que estaba en el otro lado del peñasco. Estaban dos lados del peñasco, uno a un lado, otro lado, y él desde un lado, ¿verdad?, empezó a decirle, ¿verdad?, a los filisteos, a hacerse ver, que lo miraran, y él puso una señal. Si los filisteos dicen, vení para acá, yo voy, porque Dios me los entregó. Y si los filisteos dicen, vamos para allá, entonces yo me voy, porque Dios no está en mi causa. Y los filisteos, cuando miraron a aquellos dos que dijeron, vengan pues para acá, y dice que descendieron y empezaron a subir el otro peñasco con las manos y los pies. No me pregunté cómo agarraron la espada, ¿verdad? Bueno, en algún lado llevó la espada, imagino que en la espalda. Empezaron a subir y a enfrentarlos. Pero yo quiero que destaquemos esa actitud de él.
¿verdad? Le llama la guarnición de los incircuncisos. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque en el corazón de Jonatán estaba un principio que es universal para todos los creyentes, ¿verdad? Que la guerra de los creyentes no es física. Él no veía una guerra entre dos ejércitos. Él veía una guerra entre los creyentes con los no creyentes, entre el Dios de Israel contra el Dios de todos los dioses de la tierra. Entonces él miraba que era una guerra espiritual, que las guerras son espirituales, no son una guerra carnal. Y él le llama, mire, estos incircuncisos. ¿Se acuerdan de otro? David fue igual, ¿verdad? Dice, ¿por qué? ¿Por qué el pueblo de Dios le está temiendo a ese incircunciso? Era una persona que no tiene a Dios, ¿verdad? ¿Por qué le tememos si ellos lo único que pueden hacer es destruir nuestra carne? Pero de ahí nada más, no tienen ningún poder sobre nosotros. Dice Efesios en el capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Lo ven? ¿Saben? Yo le voy a decir una cosa. Yo quiero que usted no pierda la perspectiva. Jonatán solo llevaba un soldado. Bueno, no era ni soldado, era un paje. Uno. ¿Sabe qué es lo que había del otro lado? Se lo recuerdo, lo estudiamos en el capítulo anterior. Dice que habían 30,000 carros. 30,000 carros y 6,000 hombres de a caballo contra 2. Y aún así él les llama, ¿verdad? Nosotros somos 2, pero tenemos a Dios. Y ustedes son 36,000, pero están con el Dios incorrecto. No están con el Dios de Israel. Y para el Dios de nosotros es más grande que el Dios de ustedes. Él era un hombre de fe. Él sabía que su batalla no era contra carne ni sangre, sino contra los principados que sostenían a esos hombres. Yo ahorita pienso en nuestros países, ¿verdad? Que vivimos sufriendo, ¿verdad? Que este gobernante, ¿verdad? Que es un sinvergüenza y no hacen nada. Dice, en la próxima elección lo vamos a cambiar. Y cuando venga otro, ¿verdad? El otro sí va a hacer cambios y empiezan a confiar en hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Nuestra guerra no es contra los sinvergüenzas que están ahí, sino con los espíritus, los demonios que los están sosteniendo. Y la guerra del creyente es pelear, orar con fe, orar fervientemente, ¿verdad? Para que Dios nos libre de todos estos demonios, de todos estos principados y potestades que son los que le dan el poder a todos estos gobernantes. Eso es lo que entendía Jonatán. Y eso es lo que tú como creyente debes de entender. Los cambios no vienen del hombre, los cambios vienen de Dios. La fe, escúchame bien, métetelo en la cabeza de una vez y para siempre. La fe no mira gigantes, la fe nos hace gigantes. Entonces debemos de tener ese espíritu de Jonatán y de no mirar si son 30,000 o 40,000, no me importa. Yo miro el Dios que está conmigo y con Él haremos proezas. Hermano, no son las elecciones, no son los votos, no son nuestros enojos, nuestras cóleras los que van a cambiar a ese jefe molesto o a ese vecino molesto, a esa persona que quiere hacerte mal. No, hermano, ya lo vimos, ¿verdad? Es tu fe. Tu fe es el arma más poderosa que tienes a la mano y haces bien en confiar en ella. Es tu fe, echa mano de tu fe. Dice la Biblia en el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 33. Dice que por fe se conquistaron reinos, se hizo justicia, alcanzaron promesas y taparon la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada y sacaron fuerzas de la debilidad y se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Ves? Es tu fe. La fe no solo sirve para pedir por un trabajo. No, hermano. La fe, ya lo vieron, ¿verdad? Tapa leones. La fe sirve para vencer batallas. La fe sirve para salvar tu familia, tus hijos, esos tíos o familiares que no son conversos, que no han recibido al Señor, que son incircuncisos en su corazón. La fe es lo que puede hacer. Echa mano de tu fe. Confía en el Señor y reconoce, entiende de una buena vez que sin fe es imposible agradar a Dios. El segundo punto que vemos en esta enseñanza es la segunda frase de Jonatán, que a mí sinceramente me fascinó. Pues para Dios, para Jehová, dice, no es difícil para Jehová salvar a muchos con pocos. No es difícil. Óigame,
Este tipo va a enfrentar un ejército de 36,000 hombres contra 2. Y él dice, no es difícil que Dios haga algo, ¿verdad?, con los otros 2. No es difícil. O sea, lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo. En la guerra de los 7 días, Israel con un ejército de 20,000 hombres enfrentó 250,000 hombres. Eso fue en el 74. ¿Y sabe qué? Venció Israel. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. No es difícil para Dios hacer milagros con pocos. Dios no ocupa para cambiar una nación. Por si usted está pensando, ¿verdad?, que tenemos que levantarnos todos. No es difícil. Dios solo ocupa dos que tengan fe. Dice, si 2 o más se unen y piden algo, les será concedido. Porque no es difícil para Dios. Pero lo difícil es encontrar ese segundo que tenga la misma fe que tuvo, ¿verdad?, el paje de Jonatán. Hermanos, si nosotros, ahorita los que están escuchando esta enseñanza, nos uniéramos a orar, pero orar de corazón, con fe, sabiendo que Dios va a producir cambios en este país y en el país que tú estás escuchando esta enseñanza, hermano, no es difícil para Dios hacer cambio. Dice el Salmo 60:11. Dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. O sea, la ayuda del creyente viene de Dios. Hermano, de Dios viene. Él es el que oye a nuestros enemigos. Él es el que puede cambiar al presidente. Él es el que puede cambiar a tu esposo. Él es el que puede quitar el alcoholismo de tu hijo. Él es el que puede hacer los cambios. Vana es la ayuda del hombre. O sea, si tú estás confiando, bueno, voy a votar en este próximo portal para que... hermano, eres tonto. Estás confiando en un hombre, pasaste a otro hombre. En maldición estás entrando. Entonces, no, mi hermano. Debemos confiar en el Dios de Israel. Él hollará a nuestros enemigos. En Lucas 18:27 dice la palabra del Señor, dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Eso que tú sientes, yo no puedo más, pero yo sí. Él es el Dios que estuvo con Jonatán en ese peñasco y es el Dios que está en el peñasco de tu vida hoy en esta noche. Dios está contigo, Dios está conmigo. Mira, yo acepté al Señor el 28 de julio de 1998 y yo en estos 20 años que he caminado con mi Señor, de verdad te lo digo, yo vivo seguro, tranquilo, porque yo sé que mi Redentor vive y tu Redentor vive también. No te abandonará, no te dejará y no duerme el que te cuida, dice la palabra del Señor. Y nosotros debemos entender, ahora hablo a los líderes, hermano, un líder hace que las cosas pasen. El deber del líder es avanzar, creer en su Señor. Mire, mi hermano, cuando él dice, si nos llaman es que Dios lo entregó en nuestra mano, lo que está diciendo es, él no está viendo físicamente el ejército que está al otro lado, está viendo a Dios, una señal de Dios que le diga, avanza, mi hijo, y él va a avanzar. Debemos confiar en el Señor. Y toda esta batalla se dio, dice, en una yugada. Una yugada, apunta ahí, una yugada es medio acre. En medio acre se dio todo este combate. Y en ese medio acre, él empezó a pelear con lo que venía al frente. Le recuerdo, un líder hace que las cosas pasen. Y lo posible de los hombres, lo imposible de Dios. Eso lo entendía Jonatán. Pero él sabía, Dios está conmigo, yo voy a hacer lo posible. Si Dios está conmigo, yo hago lo posible. Si Dios está conmigo, yo le voy a servir el desayuno, ¿verdad? Y le voy a decir que Dios te bendiga, mi hijo, buenos días. Dios hará el cambio en él. Si yo voy a hacer lo posible, yo abro mi tienda, yo voy a confiar en mi Señor, Él hará lo imposible. Y tú siempre vas a tener que hacer lo posible, Dios hará siempre lo imposible. Mi hermano, él empezó a enfrentar lo que se le venía al frente. ¿Cuántos se enfrentó? Jonatán enfrentó 20 hombres. Eso dice la Biblia, dice que 20 cayeron ese día. Entonces, él no miró los 36,000 soldados. No, él miró lo que le venía al frente y lo que le vinieron fueron 20. Y esos 20 lo fue derrotando y cuando caía uno medio herido, el paje venía y lo remataba, ¿verdad? Y lo remataba y lo remataba. Y en esa pelea fue avanzando, pero pasó algo. El Dios que estaba con Jonatán no se hizo esperar. Dice que empezó a poner terror en el corazón de aquellos hombres cuando empezaban a escuchar los gritos de aquellos 20. O sea, ya ese grito de 20 ya no eran 20. Ellos escuchaban un estruendo, ¿verdad? Pero un estruendo de gente gritando y huyendo.
huyendo, y eso les provocó miedo. ¿Y sabe qué más sucedió? Dice la palabra del Señor que la tierra empezó a temblar, empezó a haber un terremoto, ¿verdad? Imagínate, y eran 2 hombres, pero que estaban con el Dios de Israel, y mientras la tierra temblaba, ¿qué empezaron a hacer? A correr, a huir de 2 hombres, 36,000 hombres con carros, caballos. O sea, en el tiempo moderno serían 2 hombres enfrentando a tanques, y los tanques empezaron a retroceder y a huir de 2 hombres, que habían confiado en el Señor. Dice en 2 de Samuel capítulo 22 versículo 3, si nunca lo has leído, léelo: Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de todos mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Sheol me rodearon y tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, y él oyó desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron, porque él, el Dios nuestro, se indignó. Mis amados hermanos, Dios estaba con Jonatán. La tierra empezó a temblar, los filisteos empezaron a temer y a correr, y todo por causa de la fe de 2 hombres. Y Dios puede hacer lo mismo que hizo ayer, hoy y siempre, y lo puede hacer en nuestras vidas si tenemos la fe de este muchacho. Primera de Samuel capítulo 14 versículo 16. Los centinelas de Saúl, a todo esto, vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud se turbaba e iba de un lado a otro y era desechada. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los vuestros. Y pasaron revistas, y aquí faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Is: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl: detén tu mano. Y juntando Saúl al pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí la espada de cada uno se había vuelto contra su compañero, y había una gran confusión. Los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás habían venido con ellos de los alrededores al campamento, y se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Así también los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron a la batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Betabén. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo: escuchen la sabiduría de este rey sin Dios. Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar la mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron esclarecidos sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Y respondió Jonatán, miren la sabiduría de Jonatán: mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de miel. Cuánto más si el pueblo hubiere comido libremente hoy del botín tomando de sus enemigos, no se habría hecho ahora mayor estrago con los filisteos. E hirieron aquel día los filisteos desde Migmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas, vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo
la carne con la sangre. Y dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcidos por el pueblo, y decirles que me traigan cada uno una vaca, y cada cual la oveja, y degollarlas aquí y comed. Y no pequéis contra Jehová comiendo la carne de la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual con su mano, su vaca de aquella noche, y las degollaron ahí. Y edificó Saúl altar, y este altar fue primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te parezca. O sea, ya no le importaba a la gente lo que dijera este loco. Y dijo luego el sacerdote: acerquémonos a Dios. Saúl consulta a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en la mano de Israel. Mas Jehová no dio respuesta. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros entraréis a un lado, y yo, Jonatán mi hijo, estaremos al otro. Y el pueblo respondió: haz lo que bien te parezca. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel: dad suerte perfecta. Y la suerte cayó a Jonatán y a Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echen suertes entre mí y Jonatán. Y la suerte cayó en Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán le declaró: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. He de morir. Y Saúl: así me haga Dios, y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Y entonces el pueblo le dijo a Saúl, el pueblo que le había dicho: haz lo que tú quieras, le dijo: ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta gran salvación en Israel. No será así. Vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza a tierra, pues ha actuado hoy con Dios. Y el pueblo libró de morir a Jonatán. Mira, hermano, vamos a ponerle un poquito de ojo a esto. Yo sé que hasta el corazón se exalta cuando uno lee que en la Biblia puede haber un tipo tan perdido, ¿verdad? Tan lejos del Señor. Mire, lo primero, vamos a ir a 4 puntos, y con esto quiero terminar. El primer punto: sabía que Saúl no sabía dónde estaba su hijo. Dice que tuvo que pasar revista. Óigame, yo se lo voy a aclarar. Él tuvo que pasar revista para ver quién le faltaba. Y cuando pasa revista se dan cuenta que falta Jonatán y falta su paje. Yo le hago una pregunta a usted que me está viendo. ¿Usted necesita pasar lista para saber si le falta un hijo? Se lo repito. Usted necesita que vaya la gente a hacer un listado para saber si te falta un hijo. Mira, hermano, me puede faltar cualquiera, pero mis hijos no me va a faltar, porque yo sé dónde está mi hijo. Bueno, yo tengo 2 hijas, digo, mis hijas, mis ojos están sobre ellos. Dice, como Dios, a Dios dice la Biblia que los ojos de Dios están puestos sobre sus hijos. O sea, Dios no anda viendo aquel mundo, está viendo a sus hijos. En este planeta Tierra hay 8.000 millones de personas. ¿Usted en quién cree que están puestos los ojos de Dios? En los mundanos, en los incircuncisos. Hermano, usted está equivocado. Los ojos de Dios están puestos sobre usted y sobre mí, viendo qué hacemos, dónde estamos, si ya comimos, si no tenemos frío, si nos falta algo. Pero los ojos de Dios sobre el incircunciso. El circunciso puede comprarse un barco si quiere, puede comprarse un avión. A Dios no le interesa eso, le importan sus hijos. Entonces Jonatán era un bárbaro, una persona que de verdad había abandonado a Dios y todo lo que Dios representa. ¿Saben? Lo segundo, cuando se acuerda que la primera vez él se fue a la guerra, él ofreciendo la ofrenda. Óigame cómo era este tipo. Era un tipo que no se guiaba por nada de lo que tenía que ver la ley espiritual. No le importaba a Dios. A Jonatán le importaba a la gente, no le importaba a Dios. Y se lo demuestro. Dice que cuando empezó a ver el escándalo, ¿verdad?, que estaba aconteciendo al otro lado, donde Jonatán, 2 y otro hombre estaban enfrentando un ejército de 36.000 hombres y estaban victoriosos, y empezaban a escuchar el estruendo, la gente que había huido del rey Saúl, se unieron a Jonatán. O sea, empezó a haber más gente, ¿verdad? Y empezaron, ¿verdad?, a unirse gente. Y él, en vez de unirse, ¿qué hizo? Lo primero que hizo,
Dice la Biblia que pasa revista. Cuando está pasando revista y está viendo el movimiento, dice, traigan el arca para hacer el sacrificio, para ir a la batalla. Pero cuando empezó a ver el movimiento, dijo, detén. O sea, no ocupamos a Dios. ¿Cuál? Vamos a orar. Es como hoy, bueno, usted me dirá, pero estamos en el 2021, hermano. No, hermano, 2020, ¿verdad? Ya voy adelantándome en fe. Pero, hermano, yo le hago una pregunta. ¿Es lo mismo que usted cuando se levante en la mañana y usted no ora? ¿Verdad? O usted dice, yo no ocupo a Dios, yo me levanto en la mañana y yo hago mi... Bueno, lo mismo hizo este tipo, yo voy por la vida, yo no ocupo a Dios, yo no ocupo orar. Y por eso le dijo, detén esto. Mire lo tercer punto de esto. Prohíbe en una batalla con maldición al que coma, hasta que él se haya vengado. Mire, primero, la venganza no es de los otros. ¿La venganza de quién es? De Dios. O sea, la batalla no era por Saúl, la batalla era por librar a la nación. Pero es que es lo que pasa con los líderes de hoy. Los líderes de hoy creen que todo gira alrededor de ellos, que la iglesia está para servirlos a ellos, que los hermanos están para cuidarlos a ellos, para alimentarlos y no es así. Nosotros somos servidores de Dios, servidores de Dios. Y cuando uno tiene el corazón de siervo, entiende de que somos pasajeros y estamos aquí para servir al Señor. Él no lo entendía así y todavía lo que hace lo demuestra, porque dice que él maldijo a la gente. Que dice el Salmo 109, dice, maldigan ellos, pero tú bendice. Levántense y sean avergonzados y regocíjense en tu siervo. O sea, nunca a un creyente le fue permitido maldecir. Nunca no fue permitido hacer eso. Y Saúl ahí estaba maldiciendo. ¿Y sabe qué? A su propio pueblo. A su propio pueblo. Y ¿sabe qué es lo más terrible? Que como no tenía sabiduría, ya el pueblo viendo a una persona que no tiene sabiduría, cuando la sabiduría de Dios se aparta, cuando la gloria de Dios se aparta sobre la vida de una persona, lo primero que pierde es la sabiduría. Porque la sabiduría, ¿verdad? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Una persona que no tiene temor a Dios ya no puede tener sabiduría. Y eso es lo que perdió Saúl. Ya no tenía la sabiduría de Dios. ¿Sabe qué le decía el pueblo? Haz como se bien te parezca. O sea, ya no había ningún tipo de respeto, de admiración o de algo sobre una persona que ya no tiene a Dios. Mire, mi hermano, la gracia que tenemos delante de las personas no viene de tus títulos, viene del Señor. Cuando tú le caes bien a tu jefe, cuando tú te llevas bien con tus empleados, cuando tus clientes te aman, y esa es la gracia de Dios en la vida, en tu propia vida. Y esa gracia de Dios es la que hace que le caigamos bien a la gente. Pero cuando Dios quita la gracia, hermano, no le caes bien a nadie. Yo creo que ni a tus hijos. Y ya la gente dice, haz lo que tú te parezca. Y así terminó Saúl. Y sabe, llegó al punto Saúl de estar dispuesto a matar a su propio hijo por un poco de miel. Qué barbaridad, ¿verdad? Eso ya es el colmo. El colmo. ¿Sabe qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? En Mateo capítulo 7 versículo 9 dice, ¿qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le da una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. O sea, este tipo, dice la Biblia, está comparando con un padre malo que da cosas buenas. Yo le hago una pregunta, ¿qué será Saúl con Jonatán? Ya ni siquiera podemos, o sea, no era ni padre malo, este es un perverso, porque si un hijo tiene hambre, ¿cómo le vas a dar una piedra? Bueno, ahora usemos el ejemplo de esta historia. ¿Cómo un hijo que tiene hambre y que toma un poco de miel lo vas a matar por comer un poco de miel? Qué padre, ¿verdad? Que llega, ¿verdad? Tú vas bajando y miras a tu hijo comiéndote el helado que compraste o comiendo un ice cream o comiendo un chocolate que te compraste y él se lo está comiendo. Qué padre va a agarrar una faja y le va a pegar a un hijo, ¿verdad? O sea, ¿cómo le vas a pegar si es tu hijo, ¿verdad? Comételo, hijo, no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el corazón. Y siendo malos, Saúl ya no era malo, Saúl era un perverso, Saúl ya había perdido, ¿verdad?, todo raciocinio, toda gracia de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que él se fue a consultar a Dios con su sacerdote, el Icabod, y ¿sabe qué dijo? Que Dios no le respondió. Ya Dios ya no hablaba con Saúl. Mire, mis amados hermanos,
El que termina salvando de morir a Jonatán fue el pueblo, fue el pueblo, fue el pueblo. Viendo, ¿verdad?, que este rey no era una sublevación, no, hermano. Para los que viven solo repitiendo y repitiendo, ¿verdad?, para sostener en este tiempo moderno. Usted escucha gente que dice, no, toda autoridad fue puesta por Dios, y empieza a bajar fuerza. No es cierto. Saúl fue desechado por Dios y Dios ya no hablaba con Saúl porque era un mal gobernante. Y Dios se ha apartado de un montón de gobernantes que se separaron de Dios, se alzaron contra Dios. Y usted lo está viendo. Chávez, dice Chávez en Venezuela, se alzó contra el trono de Dios y fue desechado por Dios. Terminó, dice, te odio Israel hasta mis entrañas, y terminó con cáncer en el estómago. Saddam Hussein dijo, yo soy el nuevo Nabucodonosor, y mandó a hacer un arco de una espada, ¿verdad?, que se alzaba, ¿verdad?, para como representar que era el nuevo Nabucodonosor, y terminó como Nabucodonosor. Nabucodonosor terminó comiendo con animales, ¿verdad?, rumiando, y Saddam Hussein fue encontrado en una cueva llena de ratas. Hermano, vemos ahorita a Daniel Ortega en Nicaragua, que está alzado contra el trono de Dios, ¿verdad? Y su mujer es una bruja. Y ve lo que está pasando, ¿verdad? Dios está hablando con esa nación de Nicaragua, y solo en este mes le han caído 2 huracanes. Y es una nación que Dios está golpeando para que vuelva sus ojos a Él. Aquí en Honduras, ¿verdad?, estamos plagados de narcotraficantes y de personas, ¿verdad?, que no agradan a Dios y usan el nombre de Dios en vano. Y sabe que Dios hará justicia, porque Dios se aparta de un gobernante que ya no quiere escuchar la voz del Señor. Mis amados, dicen Malaquías, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. El que siembra para carne, de la carne segará corrupción, dice Gálatas 6:7. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos y no desmayamos. Hermano, no desmayes. Ten la fe de Jonatán. Mira ese peñasco, no mires a los enemigos, mira el peñasco y usa tus manos y tus pies y sigue escalando, sigue luchando. No desmayes de hacer el bien. A tu tiempo segarás. El Dios que está con nosotros. Mire, cuando tú te vas, tú estás viendo a tus hijos y tú te despides de ellos y sabes que no los vas a ver en un largo tiempo. Las palabras que les des serán las más importantes. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús a nosotros? ¿Saben cuáles fueron? Mientras Él ascendía: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esas palabras están aquí, en mi corazón. Y cada vez que enfrento problemas en la vida, no importa los problemas que enfrento, esas palabras vienen a mí: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Hermano, Dios está contigo. No temas, no desmayes. No dejes de hacer el bien, no dejes de congregarte, no dejes de ofrendar, no dejes de orar. Confía en tu Dios y Él hará proezas en tu vida y en mi vida. Quiero pedirte, ahí donde estás, que cierres tus ojos y oremos al Señor. Y oremos por nuestros países. Y oremos por nuestras familias. Y oremos por nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amado Señor, por las preciosas enseñanzas que nos dejaste en tu palabra. Padre, entre más leemos tu palabra, Señor, más nos damos cuenta, Señor, que en ella se encuentra la vida. Que fuera de ella ya no hay nada, Señor. Y que en este mundo, Señor, no queda nada que nos llene, Señor, más que tu voz. Padre, hoy ponemos en tus manos nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestras familias. Padre, ponemos nuestras naciones. Padre, haz tú la obra, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia de nuestros pueblos y nuestras naciones. Haz justicia, Señor, para todos aquellos que clamamos por ellas, Señor. Que se cumpla tu palabra, Señor, en las bienaventuranzas de que seremos saciados. Gracias te damos, amado Señor, por habernos escogido por hijos y guardarnos en el hueco de tu mano, Señor, donde encontramos la paz y el descanso de nuestras almas. Padre, en el nombre de Jesús, que esta oración llegue a ti, Señor, con todo el corazón agradecido por lo que has hecho en nuestras vidas. Y sea exaltado tu nombre en nuestras vidas, por los siglos de los siglos. Tu pueblo dice, amén. Bueno, mis amados hermanos, solo te pedimos lo que te pedimos siempre,
que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita y que lo compartas en tus redes para que este mensaje sea compartido y llegue al corazón de todos aquellos que lo están necesitando. El nuestro es el primero. En el nombre de Jesús te bendigo. Soy el pastor Karim Rodríguez y que la pases bien.